No, no es que me preguntaba el hermano cuántos años en el ministerio y este 27 cumplimos 32 años. Y entonces pues hay que ponerse guapo con el pastel, ¿verdad? Así es que, bueno, me da gusto saludarlos, hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio, un gozo estar con ustedes. Y qué bueno que son sensibles a la presencia de Dios, a la presencia de nuestro Dios. Así es que me da gusto saludarlos y como pues veían, me acompañan dos de mis hijos, Joel y Débora, pero como son amigos allí en la congregación con los otros muchachos, nos dijeron que quieren ir a comer y dije pues inviten. Y le digo, pero primero se van conmigo y luego ya nos vamos a buscar a ver dónde. ¿Por qué esa libertad de salir a comer en la calle hoy? Porque mi esposa no está en casa. Sí, anda en Oaxaca con mi otra hija y mi yerno. Anda mi esposa allá, fue a visitar las misiones que tenemos allá. Sí, por eso es que si llegamos a casa no hay quien nos haga de comer, más que nosotros, pero como tenemos esa libertad, mejor vamos a ir a buscar otro lado. Entonces, por eso es que no nos preocupa llegar así corriendo a casa, porque mi esposa no está, pero nos dijo que a lo mejor llegaban hoy en la tarde o mañana temprano, entonces tenemos que limpiar la casa para que lo encuentre limpio. Así es que, por eso se vinieron conmigo y pues traigo pues mis guardaespaldas para que nos acompañen. Entonces, por eso andamos aquí. Y como decía el hermano, por ahí también Dios puso en nuestro corazón traerles un pequeño regalo, que son los separadores de que mandamos imprimir para que la iglesia quede grabado en su corazón cuál es la visión, cuál es el sentir de Dios para nuestras vidas. Y así es que les alcanza como mínimo entre 2 y 3 a cada uno. Así es que para que lean su Biblia. Bueno, ahorita que me acuerdo, vamos a empezar la palabra. ¿Y cuántos vienen al estudio bíblico que se llama qué? Crecimiento espiritual. ¿Cuántos vienen? Dios. Yo les recomiendo, hermanos, siempre le digo a la iglesia, hay un estilo de vida para los creyentes, para los hijos de Dios. Y el estilo de vida es que los domingos hay que levantarse temprano, hay que bañarse, ponerse bien guapos para dirigirnos a la congregación y aprender de la palabra de Dios. Cuando estábamos en el mundo, nos levantamos hasta la 1 de la tarde y con tubos y con pijamas a la 1, 2 de la tarde. Pero eso se acabó. Entonces, cuando uno viene a Cristo, la vida cambia. La vida cambia y entonces el domingo es el día de reposo, el día del Señor. Entonces hay que levantarse más temprano a veces que cuando va uno a trabajar. Así es que yo les invito que se vengan a la escuela bíblica de crecimiento espiritual. Nosotros le llamamos escuela dominical o escuela bíblica. Y tenemos de 10 a 11. Y en este mes de enero y parte de febrero me tocó a mí compartir la palabra de Dios en este mes de enero. Y gracias a Dios que hace 8 días acabé, ya le toca a otro hermano compartir hoy. Pero en esos tres capítulos que me tocó, encontré algo, hermanos, que vino a impactar mi corazón, vino a darme una luz, una fe, vino a impactar mi vida. ¿Sí? Aún como pastor, pues Dios sigue hablando en nuestra vida, Dios sigue hablando en nuestro corazón y compartiendo la palabra de Dios en estos días en la escuela bíblica. Quiero compartir un versículo que impactó mi vida y yo quiero que también venga a impactar su vida de usted en estos tiempos. Y el pasaje bíblico que quiero hablar con ustedes está en Hebreos capítulo 3, verso 1. Allí quiero basarme en esta mañana, nuestra exposición de la palabra de Dios, Hebreos 3, 1. Y yo quiero que pues, nos pongamos sobre nuestros pies y con mucha reverencia
leamos la palabra de Dios. Hebreos 3:1, nomás un versículo vamos a leer, y yo quiero que me acompañen a leer todos juntos, con mucho ánimo, con mucha fe y con mucha convicción. Y dice así la palabra, juntos conmigo, por favor. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Otra vez. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Padre, te alabamos en esta tarde, te damos gracias, mi Dios, porque tu palabra nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de tu boca. Y que esta palabra, Señor, venga a impactar la vida de cada uno de mis hermanos, mi vida, Dios, como tú lo has hecho, Señor, y que al recibirla, Padre, fortalezcas la fe de mis hermanos, Señor, que sigas, Dios, animándolos, y Señor, y perseverando en el camino. Bendice de mis hermanos, bendice tu pueblo en esta tarde, y gracias por tu palabra, Espíritu Santo, asísteme en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, hermanos. Les decía yo que escudriñando la palabra de Dios en estas semanas, me impactó este pasaje, y pues ahora quiero compartir con ustedes de qué manera Dios habla a nuestra vida. Y aquí el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu de Dios, dice: por tanto, hermanos santos. Y me puse a pensar cómo era este varón que escribió este pasaje, pero se dirige al pueblo de Dios, especialmente. Este escrito iba dirigido a los judíos, ¿sí?, que se habían convertido al cristianismo. Eran judíos que tenían muy arraigada su religión, estaban muy arraigados en su creencia y en su religión. Pero el Señor se dirige y les dice: hermanos santos. Dígale a su hermano que tiene al lado: hermana santa, hermano santo. Sí, dígale. No, es que ve usted la palabra, hermanos, y yo dije: con cuánta cortesía, con cuánto amor el escritor de Hebreos se dirige a estos judíos, a estos hermanos, ¿sí? Y le dice: por tanto, hermanos santos. O sea, se le dirige de una manera muy amorosa, muy especial, y todo esto le dice hermanos santos, o sea, hermanos en la fe, hermanos espirituales, hermanos que han creído en Jesucristo, que han creído en Dios, que se han obedecido la palabra. Entonces les dice: por tanto, hermanos santos, le dice él. Y luego hay una palabra ahí que me gusta mucho, dice: participantes. Usted y yo conocimos de Jesús. Usted y yo hemos venido a la planta del Señor Jesús y nos hemos convertido hermanos en la fe. A veces yo mismo me analizo y digo: somos 10 hermanos, y de 10 hermanos en la carne, pues convivimos, pero muchas veces por causa de residencia, por causa del trabajo, a veces algunos viven lejos, unos viven cercano, y estamos en contacto. Pero los hermanos de más confianza, los que considero más cercanos a mí, son los hermanos de la congregación. ¿Será porque nos vemos todos los miércoles, nos vemos los sábados, nos vemos los domingos, nos vemos entre semana, y tengo ahí una lista de teléfonos? Entonces, como que ellos han venido a ocupar un lugar muy especial en nuestras vidas. Y entonces, pero reconozco que tengo hermanos en la carne y pues tengo que estar en contacto con ellos. Pero los hermanos en la fe, los hermanos que han creído en Jesús y que conviven con nosotros para alabar a Dios, hermanos, somos participantes.
participamos de algo muy especial y aquí dice la palabra, participantes del llamamiento celestial. ¿Se acuerdan que la vez pasada cuando vine, yo les hablé acerca de que participamos del llamamiento divino, ¿sí? Llamamiento celestial, y aquí y vuelvo otra vez a encontrar esta palabra, participantes del llamamiento celestial. Y usted y yo estamos hoy aquí en esta mañana porque fuimos llamados por Dios para alabarle, para adorarle, para estar ocupado en sus cosas. Usted y yo somos parte importante de esta congregación. Si algunos de ustedes llegan a faltar un domingo, se nota su ausencia. Y a veces llegan a faltar muchos. Y uno a veces como pastor dice, ¿por qué no vinieron los hermanos? ¿Por qué no llegaron? O sea, los extrañamos. Pero luego estamos pensando, ¿están bien? ¿Están enfermos? ¿O por qué no vinieron? ¿Por qué? Porque fuimos llamados, hermanos, a participar de las cosas espirituales. Fuimos llamados a participar de las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos llamados, hermanos, a participar, a colaborar, a estar juntos por una causa, por un suceso o por una actividad. Fuimos llamados, hermanos, a participar a una actividad espiritual. Y o sea que cuando el Señor nos llamó a conocerle, cuando Él se reveló en nuestras vidas, nuestra vida cambió. Por eso les decía yo les animo a participar en la escuela dominical, porque si yo no hubiera participado en el estudio bíblico, yo no hubiera encontrado esta palabra. Y entonces, si usted viene al estudio bíblico los domingos, Dios le va a hablar, Dios le va a impactar su vida. Dios, hermano, entonces les decía yo, estamos participando de las cosas de Dios, somos participantes de las actividades, de los sucesos que suceden en la congregación. Pero si usted no llega a los domingos, hermano, entonces, como quien dice, pues hay que se arregle el pastor con los líderes, ¿no? Con los ministerios en el culto. Yo no participo de ella. Pero fuimos llamados, dice la palabra, dice llamados, participantes del llamamiento celestial. O sea, algo que Dios preparó para que usted y yo participemos. Y entonces, por lo tanto, esto es celestial, esto es espiritual. Imagínense, cuando yo empecé aquí a orar por mis hermanos, llegué y dije, Dios, son muchos, pero todos tienen una necesidad, todos tienen una petición, todos quieren participar de las bendiciones de Dios, todos queremos recibir de Dios. Y si usted no hubiera venido, no hubiera participado en esta actividad, en este suceso de este día, no hubiera recibido bendición de Dios. Pero bien vale la pena, hermanos, dejar nuestra comodidad de nuestra casa y venirnos a participar con los hermanos. Dígale al hermano que tiene al lado, somos participantes del llamamiento celestial. Dígale, y mira, y ¿sabes qué, hermano? No faltes el próximo domingo, a menos que sea por trabajo. Sí, pero si te duele una patita, la cabeza, mejor vente. Resentimos, hermanos. Decía mi hermana Gilda por ahí, me siento agotada y cansada. Le digo, pues yo no puedo decir eso, porque si no, también me siento igual que ustedes, ¿no? ¿No es cierto? Llegamos yo como pastor y soy hombre, a veces llego a la congregación y cansado, así físicamente cansado, y apenas como que empiezo a agarrar calor con las cosas de Dios, el Señor viene y me dice, ora por la hermana, ora por el hermano. Digo, Dios, pues si estás viendo que yo apenas me sostengo, que ores por la hermana, está bien, Señor, pero ahora ¿qué voy a pedir, Señor? ¿Qué voy a orar? Tú ora por la hermana, está bien, Señor, entonces tú habla por mí, yo voy a orar por ella. Oro por el hermano, oro por la hermana, oro por 2, 3 o 5, lo que Dios ponga en mi corazón.
y al final el que termina sano soy yo. Sí, o sea, participamos con los hermanos y Dios nos bendice y Dios los bendice a ellos. Por eso es que somos participantes del llamamiento celestial y Dios nos llamó a pertenecer a su cuerpo y a estar juntos en la congregación, y porque esto es espiritual. Y por lo tanto, que sea una bendición que estemos juntos. Y bueno, entonces, habla la palabra, entonces, que fuimos llamados a un llamamiento celestial. Este llamado implica una invitación a servir a Dios con un propósito. Por ejemplo, Dios llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. O sea, imagínese que Dios le hable a usted, que Dios se le revele en su palabra. Hermano, es algo que Dios quiere que participemos. También, por ejemplo, describe una relación directa entre Dios y la persona. El llamamiento celestial al que fuimos llamados es una relación, hermanos, íntima entre nosotros con Dios y Dios con nosotros. Puede imaginarse que usted y yo tengamos ese privilegio de estar en comunión con nuestro Dios, de poder alabarle, poder adorarle. Hace 8 días escuchábamos un mensaje en la congregación que se titulaba, o se titula, dice, adora a Dios y sírvele. Eso es lo emocionante de la vida cristiana, de que usted puede adorar a Dios. Y yo ese rato, cuando estábamos en la adoración, yo veía a todos con las manos en alto. Y entonces, tú te entregas a Dios, tú adoras a Dios y tú le sirves. Y así es que, hermano, aquí hay mucho trabajo en la congregación. Orar por los enfermos, ¿sí? Apoyar aquí a los hermanos, levantar la silla, yo no sé, hay trabajo. Entonces fuimos llamados para adorar a Dios, pero también para servirle y servir a los hermanos. Y entonces eso nos describe pues este llamado. Por ejemplo, el Señor, la palabra de Dios dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he criado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he llamado. Por eso es que fuimos llamados a un llamamiento celestial. Y entonces, por lo tanto, usted y yo, hermanos, somos un pueblo especial y Dios se quiere glorificar en nuestra vida. Dios quiere glorificarse en nuestra alabanza, en nuestra adoración. Dios quiere glorificarse en nuestra participación. Participe en las actividades de la iglesia. No deje solo el pastor, no deje solo la congregación. Nos necesitamos uno, dice la Biblia, que si uno se cae, el otro lo levanta. Y si alguien tiene frío, se juntan los dos y nos calentamos. O sea, participamos en el cuerpo de Cristo, participamos en este llamamiento celestial. También habla Dios llama al hombre en Cristo para un propósito que él mismo determina. Por ejemplo, Jesús dijo, no he venido a llamar a justos sino a pecadores. O sea, ¿cómo estábamos cuando el Señor Jesús nos llamó? ¿En qué condición nos encontrábamos cuando Jesús nos llamó? Cuando Jesús nos llamó y extendió su mano a nosotros, hermano, las cosas cambiaron en nuestra vida. Y ahora tenemos el privilegio de que cuando nos sentimos cansados, enfermos, venimos y nos formamos aquí y venimos al Padre y alzamos nuestras manos y le decimos nuestra necesidad. Dios nos responde y cambia las cosas. Por donde Cristo pasa, por donde Cristo viene, las cosas cambian, hermanos. Y entonces el escritor de Hebreos dice entonces, hermanos míos, fuimos llamados, somos participantes del llamamiento celestial. Y luego seguimos más adelante, dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y por ejemplo, cuando dice la Biblia, considerad, me quedé pensando exactamente, ¿por qué la palabra de Dios dice, considerad acerca del apóstol y sumo sacerdote?
Y lo que Dios quiere es que usted y yo, hermano, reflexionemos con atención y con detenimiento para entender sobre esta palabra. Repito, lo que Dios quiere es que reflexionemos con atención, que pongamos atención y que veamos con detenimiento acerca de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Por eso dice, considerar, pensemos bien acerca del apóstol y sumo sacerdote. Esto es lo que me llamó mucho la atención, acerca del apóstol, acerca de aquel, porque la Biblia dice al final de este versículo, dice Cristo Jesús. O sea, en una palabra tenemos por apóstol y sumo sacerdote a Cristo Jesús, hermanos. Y tenemos que reflexionar y poner mucha atención, con mucho detenimiento, tenemos que meditar acerca de este apóstol, acerca del sumo sacerdote, quien tenemos como Salvador, como Dios, hermanos. Y les decía yo que esto fue lo que me impactó mucho, que consideremos al apóstol, que mire, el apóstol tiene una virtud o tiene un propósito en su vida. Por ejemplo, el apóstol es un enviado con propósito y con autorización oficial. Fíjese bien, aquí es donde ya vamos a ir y viendo que consideremos exactamente acerca del apóstol, que es Cristo Jesús. Y yo les decía que uno de los definiciones del apóstol es un enviado con propósito especial y lleva con autorización oficial. Es un enviado, es un delegado y es un mensajero. Y vamos a ir conociendo, hermanos, cuál es el ministerio o cómo ejerció el Señor Jesús el apostolado para nuestras vidas. Y vamos a ver algunos pasajes que tengo anotados aquí. La misma Biblia nos va a llevar a la respuesta acerca del apóstol de nuestra profesión. La misma palabra nos aclara y nos enseña qué es Jesús para nosotros como apóstol del Señor. Y goces, hermano, porque voy a ir a algunos pasajes. Les decía yo que consideremos con atención y detenimiento acerca del apostolado del Señor Jesús. Y vemos que Él fue enviado con un propósito muy especial a esta tierra. Él vino con toda la autorización oficial de parte del Padre para cumplir sus propósitos. Entonces, podemos considerar que el Señor Jesús fue enviado, fue delegado y fue un mensajero aquí con nosotros. Y yo quiero ir con ustedes, mis amados hermanos, al Evangelio de Juan. No quiero que pierdan su pasaje de Hebreos, pero vamos a ir a Juan capítulo 5, versículo 30. Y vamos a ver aquí de cómo la Biblia nos narra acerca del apostolado del Señor Jesús. Y goces, hermano, porque aquí vamos a conocer más de las virtudes de la naturaleza, de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 30, dice la Biblia. Dice, por ejemplo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Fíjese bien, dice el Señor Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Acuérdense que yo les decía que apóstol es enviado, ¿sí? Y el Padre, en su infinita misericordia, nos mandó a su Hijo y el Señor Jesús dice, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, Él fue enviado por parte del Padre. Vino a esta tierra, hermanos, el Señor Jesús, a habitar entre nosotros como hombre. Y vino y dio su vida en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Pero fue enviado por el Padre y tenía toda la autoridad, tenía, hermanos, todo ese respaldo de parte de Dios. Y aún así, como Él tenía
toda la autoridad de parte de Dios, dice, y él reconocía que él venía de parte del Padre. Por eso dice, no para hacer mi voluntad, dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Y esto es algo maravilloso, hermanos, de ver que el Señor Jesús se sometió al Padre. Y siempre él reconoció que el Padre lo envió. Entonces, hermano, lo maravilloso es para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es que Jesús vino a su iglesia. Jesús vino a mi vida, hermanos. Imagínate, dejó todo su trono de gloria para venir a nosotros. Obedeció al Padre para venirse a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por eso es que el escritor de Hebreos lo reconoce como el apóstol de nuestra profesión. Y la Biblia les decía que nos está dando la respuesta. Capítulo 6, versículo 38, adelante. Voy a estar casi todo en Juan. Capítulo 6, versículo 38, dice así la palabra de Dios. Dice bien, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y qué palabra dice el Señor? Dice, he descendido del cielo. Fui mandado del cielo. Y dice, y no para hacer mi voluntad. O sea, hermano, yo cuando estaba leyendo dije, Dios, el Señor Jesús le rodeaba una total sujeción al Padre. Y a veces nos cuesta a nosotros, a veces someternos a nuestras autoridades de la casa, de la escuela, del trabajo. Nos cuesta trabajo. Pero yo lo que puedo ver aquí, que el Señor Jesús dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y él siempre dijo, fui enviado, pero por parte de alguien, del Padre. Y entonces él nos declara pues la autoridad que le rodeaba. Y dice, versículo 39, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta era la labor, este era, hermanos, el propósito por el cual el Señor Jesús vino a esta tierra, a revelarse a tu vida. Y dice aquí la palabra, esta es la voluntad, dice por ejemplo en el 39, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ya el Señor estaba haciendo su trabajo, haciendo su obra. Y el 40 me gusta, dice, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. A eso vino Jesús. Por eso es el considerado el apóstol, el escritor me gusta de Hebreos 3:1, porque dice, considerad al apóstol, Cristo Jesús. Y a eso vino Él, hermanos, a revelarse a tu vida. Imagínate, hermano, que el Señor Jesús no hubiera descendido del cielo, que no se hubiera preocupado por ti, si no hubiera Él en esa obediencia de muerte en la cruz, no tendríamos esta salvación. Pero Él fue obediente a la máxima autoridad, que es el Padre, y vino como apóstol. Y dice aquí, ¿para qué? Estamos viendo el 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y dice, yo le resucitaré en el día postrero. Nos vamos al 57, ahí mismo, del capítulo 6, dice otra vez el Señor Jesús. Yo no sé, pero mi Biblia lo tengo en rojo, las letras del Señor Jesús. Y dice aquí así, como me envió el Padre viviente, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo al que me come, él también vivirá por mí. Y el Señor Jesús sigue haciendo énfasis de que lo envió el Padre. Dice el Padre viviente, el Padre todopoderoso, el Señor de señores.
pero me envió Él, dice, y luego ahí viene el propósito, dice, asimismo el que me come, Él también vivirá y yo vivo por el Padre. Entonces, Él tiene vida por el Padre y si nosotros vivimos en Él, dice, Él también vivirá. Capítulo 17, en el capítulo 17 de Juan podemos ver la oración del Señor Jesús por sus discípulos. En el capítulo 17, hermanos, dice la palabra, versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Gloria a Dios, hermanos. Una de las virtudes del apóstol es que es el mensajero. O sea, aparte de ser enviado, es un mensajero. Y vemos aquí que el Señor Jesús tenía esa virtud, dice, las palabras que me diste les he dado. O sea, Él es un buen mensajero, no se quedó con nada, y Él dice al Señor Jesús, dice, las palabras que me diste yo les he dado, y ellos las recibieron. Gloria a Dios, hermanos. Usted y yo fuimos obedientes al apóstol, el mensajero de Dios, y recibimos su palabra. Qué bueno que no cerramos nuestros oídos, nuestro corazón a la palabra de Dios. Nos costó mucho trabajo, fuimos duros de servir, pero al final fuimos cediendo a la palabra de Dios, hermanos. Y sí, fuimos obedientes al mensajero del Padre, que es Cristo Jesús. El Señor Jesús, si usted ve, Él vino, pero también nos trajo la verdad. Nos trajo la palabra de vida, la palabra que nos da vida eterna. Por eso es que, hermano, yo les decía, hermano, véngase a la escuela dominical, al estudio bíblico. No se distraigan otras cosas, al contrario, dirija sus pasos aquí donde la palabra de Dios fluye, hermanos. Y sabe que le voy a decir un secreto aquí. Nuestro hermano Ernesto es un hombre, hermanos, que Dios le ha dado revelación de la palabra de Dios. Y hermano, la ha vertido sobre esta iglesia. La ha vertido sobre arrebatamiento. No hagamos, hermanos, oídos sordos. ¿Saben que hace muchos años, más de 36 años, yo regresé a los pies de Jesús en una iglesia hermana? Y saben que el pastor era un hombre tan sabio para la música, que sabía tocar el tololoche, sabía tocar la trompeta, sabía tocar el violín. Y agarró al hermano y dijo, voy a formar un grupo de hermanos y les voy a enseñar a tocar. Y empezó a regentear a la gente, los que querían aprender música. Y yo dije, yo quiero aprender a tocar la guitarra. Por una cosa u otra. No me esforcé, hermanos, en aprender. Y de repente el movimiento agarró y se llevó al pastor a Morelos. Y entonces sí dije, yo quería aprender a tocar guitarra, querías, pero no lo aprovechaste. Y hasta ahorita no aprendí, apenas lo que sé tocar en la puerta de la casa. Pero hubo oportunidad, hermanos. Y Dios ha llenado la vida del hermano Ernesto con palabra. Y la palabra se mueve en este lugar. Pero nosotros nos confiamos un día de estos, a lo mejor ¿cómo se dice? Se hizo un propósito de que este año se iba a preparar más en la palabra de Dios. Pero puede haber un día
que no va a haber oportunidad de escuchar más palabra. Así es que, por eso dice el escritor, consideremos al apóstol, consideremos al enviado de Dios, al mensajero de Dios. Hoy es el tiempo de recibir palabra de Dios. Y dice aquí, estábamos en qué, ¿verdad, hermano? En el 8, ¿verdad? 17:8. Porque las palabras que me diste, dice el Señor, yo les he dado y ellos las recibieron. Y dice la palabra, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Hermano, la revelación, estamos viendo ahorita la palabra que el Padre envió a Jesús. Yo este pasaje de cómo me encanta el capítulo 17 de Juan, y lo he leído muchas veces. Es parte de mi lectura, Juan 17, pero no había meditado en este versículo de que el Señor vino del cielo y que me entregó su palabra y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Cuántos creen que Jesús fue enviado por parte del Padre? Así es que hoy con más razón usted y yo vamos a adorar a Jesús con ánimo. Porque el Padre lo envió especialmente para ti y para mí, lo envió a esta iglesia. Lo envió a nuestra vida, hermanos. Y yo dije, Dios, gracias, porque en mi ignorancia pude abrir mi corazón para recibir de ti. Versículo 18, adelante. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Les decía yo que esto es lo emocionante de la vida cristiana, de que el Señor Jesús primero dice la palabra, como tú me enviaste al mundo, así yo también los envío al mundo. Y saco a relucir otra vez el título de la predicación de la semana pasada ahí en la iglesia: adora a Jesús y sírvele. Y ese es uno de los propósitos de Dios, es que si Él vino a nosotros, hermano, Él no quiere que nos quedemos estáticos, nos envía para que tú y yo llevemos la palabra, que llevemos a Jesús. Y si no hablamos del evangelio, pero al mínimo damos testimonio de que somos hijos de Dios ahí donde vivimos. Capítulo 20, versículo 21, adelantito, dice la palabra también, haciendo énfasis de la venida de Jesús. Capítulo 20, versículo 21, dice la palabra. Jesús aparece a sus discípulos después de que Él resucitó y les dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Parecido al versículo anterior. Así como me envió el Padre, yo los envío a ustedes. Y yo dije, Dios, yo no entendía muchas cosas, pero escudriñando la palabra, dije, Dios, veniste a mi vida y ahora me envías allá a Naucalpan. Sí, acabo de estar en diciembre, hermano, en la sierra de Oaxaca, en la zona mazateca que le llaman, de Tehuacán para acá, al lado norte. Y era un lugar que nunca había ido, hermano. Pero fue un privilegio. Imagínense que la primera vez que predico en un pueblo con unos hermanos mazatecos y que no sabían hablar mucho el español. Y tuve que pedir apoyo al pastor porque él sí habla el mazateco y habla el español. Entonces imagínense el hermano Joel como que si estuviera yo predicando en inglés, ¿no? Yo predicaba y él me traducía y así nos fuimos predicando. Y la primera vez que yo predico con un traductor, y le dije, Dios, ayúdame, porque no es lo mismo predicar así libremente como está uno ahorita a tener un traductor. Y entonces yo dije, Dios, ¿y yo qué vine a hacer aquí? Llegamos, primero nos subimos en las curvas hacia altotas y después nos fuimos tendiendo y llegando a Huautla de Jiménez. Y uno de los hermanos que son de allá me dijo, hermano, llévese para cobijarse porque baja la neblina y hace mucho frío. Y luego llueve. Le digo, en diciembre, dijo, sí, hermano.
Y sí, hermanos, llegamos con sol a las 4 de la tarde, pero en la noche cuando estaba terminando el culto bajó la neblina y empezó a llover. Y no se quitó la lluvia toda la noche, ni todo el otro día que fue el aniversario, ni al otro día no podíamos salir porque el camino de terracería estaba muy lodoso. Pero tuvimos que clamar a Dios y Dios nos sacó de ahí porque yo tenía un compromiso el sábado también en Oaxaca, pero en la zona mixteca. Y entonces, yo cuando veo este pasaje que dice la Biblia, que así como yo dice, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y dije, Dios, esa palabra se ha cumplido en mi vida. Vino Jesús a mi vida, mi apóstol, y luego me envía. Y para mí es un privilegio servir a mis hermanos en la sierra y aún estar con ustedes. Eso es una bendición. Y esto es lo emocionante de la vida cristiana con Jesús, de que Él vino a nuestra vida y nos envía. Romanos capítulo 8, versículo 13, no solo el apóstol Juan reconoce la venida de Jesús, sino también el apóstol Pablo, y dice así Romanos capítulo 8, versículo 3, dice de esta manera: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Yo quiero que lean juntos conmigo: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El apóstol Pablo reconoce a qué vino este amado apóstol, a qué vino Jesús. Dice Dios enviando a su Hijo. Ese es el papel del apóstol que venimos hablando. Ese es el papel del que Dios ha enviado al mensajero. Dice aquí la palabra: es Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado Él condenó el pecado en la carne, en su propia carne, hermanos. Gálatas capítulo 4, versículo 4, también el apóstol Pablo reconoce esto y dice así la palabra de Dios. Gálatas 4. Estoy un poquito lento porque mis hijos me acaban de regalar esta Biblia y todavía no me acostumbro con ella. Y yo quiero traerla usadita y me dijo, no, te llevas la nueva. Le digo, está bien. Y gracias a Dios por ello. Fíjense bien, versículo 4, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice lo que dice la Biblia, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Mis hermanos, yo cuando estaba preparando esto dije, Dios, ahora entiendo por qué vino Jesús. Fue enviado por el Padre con una razón muy especial. Y lo más maravilloso, les decía yo, hermano, que el Padre envió a su Hijo a usted y a mí. Así es que, hermano, acuérdese el día que abrió su corazón a Jesús. Vino de parte del Padre para que usted lo recibiese en su corazón y para que usted sea morada de Dios en su corazón. En Primera de Juan se especializa en esto, hablando adelante de Hebreos donde estamos hablando. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9, dice la Biblia de esta manera. Fíjense nada más, yo quiero que me acompañen a leer el verso 9 y 10, ¿sí? Mire nada más cómo habla el apóstol Juan.
En esto se mostró, voy a esperar tantito, busqué, primera de Juan 4, versículo 9 y 10. Amén, diga juntos conmigo, amén. Dice el 9, en esto se mostró el amor de Dios para con ¿quién? Para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y luego dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y no solamente vino como apóstol, sino vino también como sumo sacerdote. Y aquí vemos, hermanos, el amor eterno de Dios. Versículo 14 dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Por eso dice el escritor de Hebreos, consideremos al apóstol de nuestra profesión. Hermano, el mejor regalo que podemos tener usted y yo es que Jesús vino a tu vida y vino como apóstol, obedeciendo al Padre, trayendo la palabra, vino y cambió tu vida. He escuchado por ahí un canto que dice que por donde pasa Cristo las cosas son transformadas, y donde viene Jesús, hermano, las cosas cambian. Él fue enviado por el Padre, ha sido el mensajero de nuestra vida. Por eso, hermanos, parezco disco rayado, véngase al estudio bíblico de los domingos y conozca más de Jesús, conozca más de su Salvador, más de su apóstol. Pero dice Hebreos, considerad al apóstol, regreso con ustedes a Hebreos 3:1, considerad al apóstol, y luego que dice, y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y vamos a ver un poquito, ya perdí la noción del tiempo, hermanos, pero ahí me avisa, hermano, cómo voy. No solamente vino Jesús como apóstol, vino como sumo sacerdote a nuestras vidas. Y buscando un poquito la definición del sumo sacerdote, principal sacerdote, funciones del sumo sacerdote, debía estar cerca del pueblo. Y lo que hizo Jesús, está cerca con nosotros. Debía quemar incienso, ofrecer sacrificios sobre el altar y bendecir al pueblo. Debía interceder por los pecados del pueblo de Dios. A grandes rasgos es la definición del sumo sacerdote. Pero esa es definición que yo anoté. Pero yo quiero que veamos la palabra de Dios y veamos exactamente qué hizo Jesús como sumo sacerdote. Capítulo 2, versículo 17. Ahí vamos a estar en Hebreos 2:17, dice la palabra. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fíjese nada más, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén, gloria a Dios, hermanos. Es lo que hizo Jesús por ti y por mí, como sumo sacerdote. Expiar los pecados del pueblo. Imagínate, hermano, en qué condición espiritual nos encontrábamos nosotros. Pero vino Jesús para expiar nuestro pecado, para perdonarnos, limpiarnos de nuestro pecado. Y solamente Jesús pudo hacer eso. Capítulo 4, versículo 14, adelantito, fíjense lo que dice la Biblia. Y no sé si su Biblia tiene un subtítulo, pero la mía dice Jesús, el gran sumo sacerdote. Digan juntos conmigo, Jesús, el gran sumo sacerdote. Otra vez no los escuché. Jesús, el gran sumo sacerdote. Versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Él es soberano, Él es poderoso. Gózate porque, hermano, lo que hizo Jesús por ti
Dice aquí, ¿cuántos tienen un gran sumo sacerdote? ¿Cuántos tienen a Jesús en su vida? Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Diga juntos conmigo, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y sabe cómo le titulé mi enseñanza ahorita que me acuerdo? Cristo, nuestro apóstol y sumo sacerdote. Diga juntos conmigo, Cristo, nuestro apóstol y sumo sacerdote. Dice aquí la palabra, entonces, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Ahora, fíjese bien lo que dice, retengamos nuestra profesión. ¿Y qué es esto, hermano? Yo tengo que estudiar porque a veces no le entiendo, pero hablar de profesión es actividad habitual. Ándele nada más, mire. Esa es la definición de profesión. Actividad habitual para los que se ha preparado. Sí, usted y yo tenemos una actividad habitual que tenemos aquí todos los domingos. ¿Para qué? Para levantar alabanza, para celebrar nuestro gran sumo sacerdote, hermanos. Yo no sé si usted se siente motivado aquí estar todos los domingos, pero para eso nos juntamos aquí en este lugar para celebrar a Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Actividad habitual para los que se ha preparado y que al ejercerla tiene derecho a recibir una remuneración, hermano. Cuando usted alaba a Dios, Dios hace cosas grandes y maravillosas en tu vida. Bien vale la pena no faltar los domingos, porque si usted y yo ejercemos o tenemos ese hábito de celebrar al Señor Jesús, hermano, el que sale beneficiado y bendecido somos usted y yo. ¿Sí? Así es que dice aquí, regreso con ustedes en el capítulo 4:14, dice, retengamos entonces, ¿qué? Nuestra profesión, retengamos nuestro hábito, retengamos, hermano, nuestro ejercicio, retengamos nuestra bendición. Dice entonces, Jesús es el Hijo de Dios, entonces retengamos nuestra profesión. Y guardemos ese buen hábito de alabar a Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Gloria a Dios, hermano. ¿Cómo llega usted a la reunión? ¿Sano? ¿Fuerte? No, hermano, llegamos con peticiones, con cargas, con luchas, con enfermedades, llegamos con escasez. Pero venimos ante el sumo sacerdote porque Él va ante el Padre y, hermano, aboga por nosotros. Y dice aquí la palabra, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dice la palabra, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, y lo leyó el hermano en la mañana. Yo dije, cuando escuché este pasaje que el hermano lo leía, dije, Dios, confirma, y Dios lo hizo. ¿Sí, verdad que así lo leímos en la mañana? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, cuidemos nuestra relación con nuestro sumo sacerdote. Y véngase a la reunión. Y dice aquí la palabra que Él es bueno y que Él se compadece de nosotros. Ve cómo llegamos con nuestras cargas, con nuestras necesidades. Pero Él aboga delante del Padre por nosotros. Capítulo 4, versículo 5 del 1 al 10 al otro lado. Mire, hermanos, la Biblia tiene, cuando estaba leyendo Hebreos me encontré con mucho, pero yo escogí algunas. Capítulo 5, verso 1, dice así la palabra, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Jesús envió a Jesús a esta tierra a favor de usted y de mí. ¿Qué más quiere, hermano? Dice, a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Él hizo todo esto en la cruz del Calvario. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, mire nada más.
Él es paciente para los que somos ignorantes y luego nos extraviamos, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. La razón por cual Jesús es el Hijo. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No lo explico porque nos llevará más tiempo, pero el verso 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Leo otra vez: habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Obedezcamos al Señor Jesús. Y dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote. El Padre le dio ese reconocimiento como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y usted y yo, como pueblo de Dios y como hijo de Dios, hermano, reconozcamos que Jesús es el sumo sacerdote de nuestra alma, de nuestra vida. Él es el único, hermano, que hizo toda esta obra poderosa en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos esta vida maravillosa. Capítulo 20, en el 6:20 dice también: donde Jesús entró por nosotros como precursor, Él fue abriendo brecha, y dice: hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él tenía ese título, hermanos. Capítulo 7, versículo 26 dice la palabra también: porque tal sumo sacerdote nos convenía, ¿sí o no, hermanos? Tal sumo sacerdote nos convenía. No podemos hacernos otro lado. Él es el único que cubre este requisito. Dice bien: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Y tal como dice la Biblia, nos convenía, nos conviene. Así es que, hermano, fortalece tu relación, tu amor a Jesús. Fortalece tu fe en Él. Ahí mismo en Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Ocho del 1 al 3 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Cuántos tienen este sumo sacerdote? ¿Cuántos tienen a Jesús? ¿Cuántos confían en Jesús? ¿Cuántos han declarado que Jesús es su Señor? Dice: el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Gloria a Dios, hermano. Jesús no se quedó en la tumba. Jesús no se quedó en esta tierra ni se quedó clavado en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que subió y fue sentado a la diestra del Todopoderoso. Y por eso es que nos conviene este sumo sacerdote. Necesitamos darle lugar a nuestra vida, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Y eso lo hizo Jesús, hermanos, por nosotros, para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Es necesario que éste tenga algo que ofrecer. ¿Y que tienes que ofrecer a Jesús en este día? ¿Qué tienes, hermano, para ofrecer a tu sumo sacerdote en esta mañana?
¿Qué tienes tú para agradar a tu Salvador? ¿Qué tenemos, hermanos? Yo le digo, Dios, a veces mis manos están vacías, pero tengo un corazón agradecido contigo. Vino esta palabra, vino a remover mi vida, vino a remover mi fe, porque hermano, a veces como que nos estancamos, como que nos conformamos. Pero tú y yo tenemos mucho que ofrecer al Señor Jesús. Presentémonos delante de Él, no con las manos vacías, sino con un corazón agradecido y un reconocimiento, hermanos, de su amor y de su misericordia que ha tenido con nosotros. Él ha hecho mucho más con nosotros. Él ha hecho cosas grandes que no tenemos nada con que pagarle por lo que ha hecho con nosotros. Mis amados hermanos, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, capítulo 9, verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, estando ya presente Jesús en nuestras vidas, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecha de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fue para siempre. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más, hermanos, la sangre de Cristo, en el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El papel de Jesús. 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por nosotros se presentó ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, sino con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo y para quitar de medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto el juicio. Versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les esperan, hermanos. Jesús fue el único que pudo llenar este requisito. El apóstol y el gran sumo sacerdote. Solo Jesús pudo cubrir todo este propósito para nuestra vida. Así es que, mis hermanos, tenemos un gran apóstol y un sumo sacerdote que se preocupa por ti y por mí. Y retengamos, pues, como dice Hebreos, nuestra profesión. Dice, sumo sacerdote de nuestra profesión, o sea, Él es nuestro ejemplo, Él es la razón, Él es el todo para nosotros. Así es que, mis hermanos, Cristo Jesús es nuestro apóstol y nuestro gran sumo sacerdote. Fue enviado a ti y a mí. Fue enviado a esta iglesia y dio su vida por nosotros. Solo Él pudo cubrir todo esto. Así es que alabemos y celebremos a nuestro Salvador y a nuestro Redentor. Me gusta, Jesús vino y presentó ofrenda y nos reconcilió con el Padre. Por lo tanto, hermanos, en esta tarde, conozca más de Jesús. Alábele y adórele. Dice la palabra que para gloria mía los he criado, los hice y los formé. Y que pues
usted y yo podamos reconocer la deidad, la soberanía, que usted y yo podamos reconocer lo que Jesús hizo por nosotros. Él es nuestra profesión, Él es el único que nos mueve. Así que yo quiero invitarle en esta tarde, levántese y levante sus manos al cielo y glorifique al apóstol y glorifique a su gran sumo sacerdote, que es Jesús. Él hizo cosas tremendas por ti y por mí. Levante sus manos y sea agradecido con Él en esta tarde. Sea agradecido, dígale: Padre, gracias porque viniste a mí y fuiste a la cruz dando tu vida por mí. Gracias, Jesús, porque viniste a mí. Y yo quiero reconocerte en esta tarde, que tú eres el único que pudo hacer esto, Señor Jesús. Alábele, adórele en este momento. Reconozca al Señor Jesús. Reconocer que Jesús es el Señor. Reconocer que Él es el apóstol, que Él es su sumo sacerdote. Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo en esta tarde, Dios. Gracias, mi Dios, por revelar tu palabra. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Revelarte, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, porque fuiste obediente al Padre y vendiste, Señor, a esta tierra. Veniste a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas y revelaste tu amor, tu misericordia, Señor, y nos mostraste tu sacrificio en la cruz del Calvario. Y solamente tú, Señor, pudiste limpiarnos y perdonarnos, Señor Jesús. Bendice esta iglesia, bendice este pueblo, Padre, porque tienen al gran sumo sacerdote y tienen al gran apóstol con ellos, Dios. Y yo quiero que tú vayas siempre con nosotros, que seas con nosotros, Dios. Señor, muchas gracias, Jesús, por tu amor. Gracias por revelarte, Dios, en tu misericordia con nosotros. Te alabamos, Dios, en esta tarde y bendecimos tu nombre, Señor. Y levantamos nuestras manos reconociendo que tú eres el todo para nosotros. Precioso Jesús, Hijo de Dios, te alabamos en esta tarde. Y te ruego, Dios, que bendigas a mis hermanos, que seas con ellos, Padre, porque ellos han reconocido que tú eres el gran apóstol y el gran sumo sacerdote de esta iglesia, Señor. Que mis hermanos sigan poniendo su mirada y confiando en ti, oh Dios de los cielos. Que tú sigas mostrando, Dios, tu gracia y tu misericordia con ellos. En el nombre de Jesús encomendamos sus vidas, encomendamos esta iglesia, porque tú eres el todo para esta iglesia, Señor. Bendícelos, Señor, y afirma la fe de mis hermanos, Señor, y cada día ellos vayan creciendo en tu gracia, en tu misericordia, Señor, porque tú tienes planes y propósitos para nuestra vida. Te alabamos, te bendecimos, Señor Jesús, en esta tarde. Denle un aplauso a su apóstol y a su sacerdote. Denle un aplauso. Te alabamos, Señor Jesús.